Amén. Vamos a ir entonces al libro de Juan. Hemos pasado 5 domingos en el libro de Juan. Y hoy y el próximo domingo es el cierre prácticamente de esta preciosa serie, Jesús, 7 satisfacciones de vida. Jesús, 7 satisfacciones de vida. Amén. Y hemos visto 5 declaraciones, yo soy de Jesús. Yo soy el pan de la vida. Es decir, somos el pueblo satisfecho. El que está con hambre necesita comer el pan de la vida. Jesús dice, yo soy el pan de la vida, yo satisfago tus necesidades más profundas. Jesús declaró, yo soy la luz del mundo. Somos ciudad de la luz. Amén. El que está en la luz no camina en tinieblas, camina en la luz que Jesús. Jesús es la puerta de las ovejas. Por eso nosotros somos, no hay otra puerta, no hay otro acceso. Somos el pueblo de la abundancia porque entramos por la puerta de las ovejas. Somos el pueblo de la vida en abundancia. Porque Jesús es el buen pastor. Somos también el pueblo de la provisión, protección y bendición. Y porque Jesús es resurrección y vida, somos el pueblo que transforma todo para su gloria. Amén. Jesús dijo, esta enfermedad es para la gloria del Señor. Pero nunca escuchamos a Jesús diciendo lo contrario. Porque hay gente que dice, entonces hay enfermedades porque Dios está castigando. No, Dios no castiga con enfermedades. Porque Dios no es un padre malo. Dios es un padre de luz. De Él no provienen sino solamente cosas buenas. Amén. Y toda enfermedad, toda situación adversa es para la gloria, para la gloria, para la gloria, para Él mostrar su gloria. Amén. Hemos llegado entonces el sexto yo soy de Jesús. Es yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Amén. Vamos a ir al Juan 13. Juan capítulo 13. Ahora, quiero como que juntos entendamos algo importante. Y yo quiero que usted esté bien atento a esta explicación técnica que voy a hacer, porque esta explicación técnica es importante para fortalecer nuestra fe en que la palabra, este libro, es real, es verídico y en él no hay contradicción. Hay mucha gente que dice, la Biblia se contradice. Nunca, jamás se contradice. Nuestro entendimiento es el que necesita adaptarse a la palabra. Amén. Pero Dios nos dice, cuando tú te humillas delante de mí, yo te explico. El Señor, cuando venimos con un corazón altivo, las cosas permanecen como un velo. Es un misterio y no lo entendemos. Pero cuando nos humillamos delante del Señor, el Señor se toma su tiempo para explicarnos. Pueden pasar muchas veces días, semanas, hasta años. Pero Dios nos explica las cosas y Dios nos hace entender muchas cosas. Nada en la palabra es casualidad y nada en la palabra es una contradicción. Todo armoniza perfectamente porque es la palabra inspirada por el Señor. Y al respecto de esto, yo quiero que juntos veamos rápidamente, porque Juan 13 es el inicio de una conversación que Jesús tiene con sus discípulos. Juan 13, 14, 15, 16, anótelo, del 13 al 16, es una conversación que Jesús está teniendo con sus más íntimos amigos, colaboradores. Juan 13 al 16 y Juan 17 es una oración que Jesús hace al Padre. Entonces, Juan 13 al 16 y Juan 17 son las últimas palabras de Jesús. Ahora, aquí viene lo interesante. Estas palabras fueron dadas por Jesús la noche de la cena, la última cena que tuvo con sus discípulos. Esa noche Jesús se reunió con sus discípulos y al siguiente día Jesús fue crucificado. Quiero que veamos algunos detalles respecto a esto, porque esta conversación que se da en la noche anterior a su crucifixión se da esta serie de eventos, esta serie de intercambios de palabras entre Jesús y los discípulos. Y yo quisiera que ubiquemos en qué momento se da esto de aquí. ¿Por qué razón? Porque tradicionalmente se ha dicho que Jesús murió un viernes. Jesús muere un viernes según la tradición y se le llama el Viernes Santo.
Y de ahí el domingo se dice es el domingo de resurrección. Pero vamos a darnos cuenta de algunos detalles que nos hacen ver que no necesariamente las cosas son así. Y vamos a verlo a la luz de la palabra, porque quiero que juntos ubiquemos esta noche de Jesús con sus discípulos en la última cena. Y vamos a verlo a continuación. Vamos a Marcos 15:42. Miren lo que pasa en Marcos 15:42. Este versículo se lo ha utilizado generalmente como la justificación para decir que cuando Jesús murió fue un viernes. Marcos 15:42. Miren lo que dice: ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, entonces vino José de Arimatea. Este pasaje está en el contexto cuando Jesús, es la tarde que Jesús entregó su espíritu en la cruz. Entonces, su cuerpo muerto, José de Arimatea va a Poncio Pilato apurado diciéndole: dame el cuerpo. Pilato le autoriza a José de Arimatea para que se lleve el cuerpo, pero era un apuro. ¿Por qué era un apuro? Porque dice, era víspera del día de reposo. Algo importante que nosotros tenemos que entender sobre el calendario judío es que los días judíos no empiezan como los nuestros a las 12 de la noche. Nuestros días empiezan a la medianoche, ¿verdad? De ahí son las 0 horas y recorre el reloj hasta las 24 horas. Pero en el calendario judío o en la semana judía o en el día judío, el día empieza a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, 6 de la tarde, 6 de la tarde a 6 de la tarde del siguiente día. 6 de la tarde empieza el día judío, nuestro día empieza a las 12, pero ellos empiezan el día anterior. 6 de la tarde, el atardecer, la madrugada, el amanecer y termina el día a las 6 de la tarde. Así son los días judíos. Por eso es que en Génesis usted ve, y era la tarde y la mañana un día. Dios relata tarde y mañana un día, no mañana y tarde. Tampoco madrugada, día, tarde, noche. No, Dios dice a su pueblo judío, les dejó esta indicación: tarde y mañana es un día. ¿Ok? Entonces, el día, ¿a qué hora empezaba para ellos? A las 6 de la tarde. Jesús muere aproximadamente 3 de la tarde y a las 6 de la tarde entonces ya era el día de reposo, según lo que nos dice este pasaje. Entonces ellos estaban apurando porque en el día de reposo no podía haber trabajo servil alguno. Entonces una simple lectura dice, ok, si era víspera del día de reposo, el día de reposo era sábado, entonces Jesús murió un viernes. ¿Ok? Pero vamos a darnos cuenta que este día de reposo del cual está hablando aquí Marcos 15 no era el día de reposo regular, no era el día de reposo que normalmente nosotros pensamos el sábado. Se trata de un día especial de reposo. Es un día especial de descanso y lo vamos a ver de acuerdo a la palabra. Nosotros tenemos que entender que adicional al sábado regular de todas las semanas que ellos debían descansar, Dios había declarado días especiales de reposo, días especiales de descanso. Vamos a ir al libro de Levítico 23, versículo 2. Miren lo que dice la ley, Moisés hablando a Israel, le dice: las fiestas señaladas del Señor que vosotros habréis de proclamar como santas convocaciones son estas. Entonces Dios empieza a decir al pueblo cuáles van a ser sus fiestas, cuáles van a ser sus celebraciones. El versículo 2 dice santas convocaciones. Verso 4, son santas convocaciones. Miren lo que dice: estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones que vosotros habréis de proclamar, que vosotros proclamaréis en las fechas señaladas para ellas. Versículo 5 va a mencionar 2 fechas especiales. Hay varias en Levítico 23, pero nosotros vamos a ver para el efecto de este estudio 2. Miren lo que dice el 5. En el mes primero, el día 14 del mes al anochecer, es la Pascua del Señor. ¿Cuándo? El mes primero, el día 14, la Pascua. Primera fecha especial, santa convocación. Versículo 6. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura para el Señor. Entonces, ¿cuál es la segunda santa convocación? Fiesta, la fiesta de los panes sin levadura. Por 7 días, la Pascua duraba un día, pero los panes sin levaduras eran 7 días comer pan sin levadura. Pero mira lo que dice el verso 7. En el primer día van a tener una santa convocación.
No haréis, ¿qué dice allí? Ningún trabajo servil. ¿Qué debía pasar en ese primer día de la fiesta de los panes sin levadura? No debía haber trabajo servil. Durante 7 días presentaréis al Señor una ofrenda encendida. El séptimo día es santa convocación. No haréis ningún trabajo servil. Entonces vemos que hay un día especial de descanso. Este es un día especial de reposo. Y vamos a ver una cita también que nos confirma esto que estamos hablando. Era cuando Marcos 15, que leímos hace un ratito, nos decía, ellos estaban apurando. José de Arimatea fue a Pilatos a pedir el cuerpo porque iba a ser día de reposo. No se refería al día de reposo regular, se refería al día de reposo de esta fiesta, porque ellos estaban en plena fiesta de la Pascua y en plena fiesta de los panes sin levaduras. El 14 era la Pascua, el 15 empezaba una fiesta de 7 días, los panes sin levadura. ¿Ok? Y el primer día, es decir, el 15, tenía que ser descanso. Y el séptimo también. Entonces vamos viendo las referencias bíblicas, ¿no? Que nos van dando luz. Entonces eran 2 fiestas diferentes. Ahora, la Pascua el 14, los panes sin levadura el 15. Cuando el pueblo de Israel se empezó a desviar de los caminos del Señor, ellos empezaron a desobedecer y buscaron ídolos a los cuales adorar, dejando a Dios. Dios los envió al exilio babilónico. Y ellos en el exilio babilónico instauraron una nueva forma de celebrar estas fiestas. La enciclopedia judaica declara lo siguiente: la fiesta de la Pascua consta de 2 partes. La ceremonia de la Pascua, que era el 14, la fiesta de los panes sin levaduras, que era el 15. Originalmente, mire lo que dice, ambas se daban por separado, ambas se diferenciaban, el 14 la una, el 15 la otra. Pero al principio del exilio babilónico se combinaron. Esto lo dice la enciclopedia judaica. ¿Qué pasó? Se hicieron una sola fiesta. La Pascua y la fiesta de los panes sin levaduras, la una debía ser el 14 y la otra el 15, terminaron haciéndose una. Esto lo dice la enciclopedia judaica. Tengo la referencia aquí. Entonces, esta fusión de fiestas dio lugar a que los judíos celebraran la Pascua en Abib 14 o Nisan 14. Horas antes de que comenzara la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, ¿qué es lo que hacían ahora? Como el día 14 empezaba a las 6 de la tarde, entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? El 14 transcurría el día normal, pero antes de que pase a 15, en la tarde del 14, hacían los sacrificios de la Pascua. Y a las 6 de la tarde, que ya era 15, entonces se daba el inicio de la gran fiesta con un gran sabbat, un gran reposo. Este día, nosotros tenemos que entender que pudo haber caído en cualquier día de la semana. Por ejemplo, hoy es 21. Pero el 21 ahora cayó domingo. El próximo mes, el 21, va a caer. ¿Qué día caerá? Lunes, ¿sí? Sí, pero digo, el 21 de este mes. El 21, el número 21. El próximo mes va a caer en otro día. El próximo año, 21 de julio, no va a ser domingo, va a ser otro día. ¿Ok? La fiesta era el 14, 15. Terminaron fusionando las fiestas, haciéndose una. La tarde del 14 sacrificaban los corderos y 15 ya era el primer gran día de la fiesta, el gran sabbat. ¿Ok? Vamos ubicándonos esto. Yo sé que son datos que algunos me están viendo, pero vamos a ver un cuadrito que nos va a explicar ya mismo todo y va a quedar súper claro porque tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces, vamos a Juan 19:31 y vamos a confirmar esto que le estoy diciendo. Juan 19:31. Miren lo que dice. Los judíos entonces, como era el día de preparación, pónganle atención, el día de preparación, era el 14 en la noche, ellos ya empezaban con los preparativos. 14 todo el día de preparación y a las 3 de la tarde sacrificaban los corderos. Ellos le llamaron ahora ese día, día de la preparación. Escuche, ¿pero por qué? Mire, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz, el día de reposo, ¿ok? Hasta ahí diríamos, ya, pues ahí está la confirmación.
era antes del sábado, era viernes. Pero no, hay unos paréntesis en su Biblia que debe leerlos, así como están aquí. ¿Qué dice el paréntesis? Porque ese día de reposo era muy solemne. En otras versiones va a decir algo así, porque ese día de reposo era grande. No era cualquier día de reposo, era el día de reposo grande, el solemne, muy solemne. ¿Se da cuenta? Este era el gran Sabbat. En otras Biblias van a encontrar como gran Sabbat. No era el Sabbat regular, era un gran Sabbat. Era un día especial de reposo, el primer día de la fiesta de los panes. Vemos que Juan en su narración nos dice que el día en que Jesús fue crucificado era víspera de un día muy solemne o muy grande. Es decir, no era el día de reposo regular sábado, era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura que Dios había dicho será especial. No harán trabajo en él. ¿Ok? En resumen, para que todos nos ubiquemos, durante el tiempo de Jesús, el 14 se denominaba día de preparación, que empezaba por la noche, y para la tarde, ese día que empezó a las 6 de la tarde, recuerden que los judíos empiezan su día a las 6, ¿ok? Día de la preparación, amanece a las 3 de la tarde, se sacrificaban los corderos, se hacían los sacrificios entre 3 de la tarde y 6. En la noche, a las 6 ya era el siguiente día. ¿Qué día era ahora? 15, ¿ok? Se consideraba el inicio de la fiesta propiamente dicha. Y ese primer día era un gran día de reposo. Pudo haber caído lunes, pudo haber caído martes, pudo haber caído miércoles, cualquier día. El día que haya caído 15, ese día era especial. Era un día especial de reposo. Entonces, habiendo dicho esto, tenemos que entender, cuando usted lea en los evangelios Pascua, no se refiere necesariamente a el día que se celebraba la Pascua. Puede referirse, cuando usted escucha o cuando lea Pascua, se puede referir al sacrificio propiamente del sacrificio que ocurría a las 3 de la tarde. Entre 3 y 6 se sacrificaban, se dice que se sacrificaban 250,000 corderos. Se imagina, era una matanza porque todos tenían que traer corderos por familias. Y entre 3 y 6 de la tarde se tenían que sacrificar toda esa cantidad de corderos. Se dice que tuvieron que abrir otro espacio en la mañana. Algunos historiadores dicen que tuvieron que abrir otro espacio en la mañana. Y se dice también que se permitió que la gente sacrificara los corderos después en las casas, como era originalmente, porque después también por causa del exilio se redujo al templo el sacrificio. Pero esos son detalles que no vamos a entrar. Pero veamos esto entonces. Entonces, cuando se habla Pascua, se habla del sacrificio que ocurría a las 3, se habla del día que empezaba a las 6 de la tarde, el día 14, o también cuando vea Pascua, puede que se esté refiriendo a los 8 días de la fiesta, el primero más los 7. ¿Me explico? Entonces, no tenemos que confundirnos con eso, porque si no usted va ahí a caer en esa confusión. Bueno, a ver, ¿qué mismo? Pero no que la Pascua duraba un día, pero aquí veo la Pascua 8 días. Entonces usted tiene que recordarse, ellos habían fusionado las fiestas. El primer día se llamaba la preparación, el 14, y el 15 empezaba el gran reposo, el gran Sabbat. ¿Ok? Entonces, veamos dos referencias que nos van a confirmar que Jesús no nació entonces, no murió en un viernes. Nos cambiamos al nacimiento de Jesús. Amén. Primera referencia. Mateo 12:38. Miren lo que dice aquí, Mateo 12:38. Jesús, cuando fue cuestionado por los escribas y fariseos acerca de su autoridad, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas, Jesús? ¿Qué señal nos das tú de que eres quien dices ser? Miren lo que Jesús contesta. Una generación perversa, verso 39. 12:39 de Mateo. Una generación perversa y adúltera demanda señal. Ninguna señal le será dada sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días, 3 noches. ¿En dónde?
en el corazón de la tierra. Digamos, Jesús murió un viernes. Digamos, del viernes al amanecer del sábado ha pasado una noche. El día del sábado, un día. De ahí la noche sería una noche. La noche del sábado, amanecer domingo, una noche. Y el primer día en que Jesús fue crucificado, ¿cuántos días han pasado y cuántas noches? 2 días, 2 noches. Pero ¿cuál era la señal que Jesús les daba? Dice, ninguna señal se les va a dar, sino el tiempo que el Hijo del Hombre va a estar en el corazón de la tierra. 3 días, 3 noches. Nos faltan días y nos faltan noches. Jesús se equivocó con la señal. No le funcionó la señal a Jesús. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que interpretar bien la palabra. Ese día de reposo no era el sábado. Ese día de reposo, ese gran día de reposo cayó en otro día de la semana. Vamos a ver la segunda referencia, que bueno, para todos es conocido, ¿sí? Y está en los 4 evangelios, en Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20. Dice, todos estos relatos concuerdan que cuando las mujeres llegaron bien antes de que amanezca, el día domingo, antes de que amanezca, ya la tumba estaba vacía. Entonces, la fecha máxima o el tiempo máximo en el cual Jesús pudo haber resucitado es en la madrugada del domingo. ¿Ok? Entonces, hasta allí llega el límite que Jesús pudo haber resucitado, madrugada del domingo. Por lo tanto, no tenemos los 2 días y los 3 días y 3 noches desde el viernes. ¿Ok? Entonces, en base a estas 2 referencias, tenemos que asegurar que la postura de que Jesús fue crucificado un viernes contradice la señal que Él mismo dio, porque no alcanzan los días para tener este periodo de tiempo completo. Entonces, ¿en qué día tuvo que haber caído ese día de Pascua, preparación, y el día de la fiesta? Tuvo que haber sido el miércoles de noche para nosotros, que ya para la noche nuestra ya es jueves para ellos. Veamos el cuadro, pongamos el cuadro por favor. Ok, ahí está la última semana de Jesús. Me voy a basar en esta pantalla de acá porque no puedo señalar a las 2 al mismo tiempo. Ok, listo. Entonces, aquí arribita en azul tenemos nuestros días tal como nosotros los entendemos, ¿sí? Y en amarillo tenemos los días como los entienden los judíos, ¿ok? Para el judío, el atardecer empieza a las 6 de la tarde, 6 p.m. y va hasta las 6 a.m. Pero eso es el atardecer, la primera mitad del día. La segunda mitad del día es el amanecer, desde el amanecer, de 6 a.m. a 6 p.m. ¿Ok? Entonces, entendiendo eso, ¿podemos pasar al siguiente cuadro un momento? Miren, Jesús tuvo que haber resucitado en la madrugada del domingo, entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. ¿Ok? Entonces este es el límite en el cual Jesús pudo haber resucitado. Para que se cumplan las 3 noches y los 3 días, entonces Jesús tuvo que haber sido crucificado el día jueves. En el día. Porque ahí está, el día del jueves, la noche. El día, la noche del viernes. Y el día, a ver, vamos de nuevo. ¿Sí? Está el día del jueves, la noche y el día del viernes, la noche y el día del sábado, noche, día, noche, día, noche. ¿Ok? Ahí están. Día 1, noche 1, día 2, noche 2, día 3, noche 3. Por lo tanto, Jesús no fue crucificado un viernes. Fue crucificado un jueves. Y ahora, ¿y el día de reposo que ellos estaban apurando en guardar el cuerpo, en sepultar el cuerpo? Entonces, ¿cuándo cayó ese gran día? El 15. El viernes era ese gran día de reposo, ¿verdad? Como el día de ellos empieza a las 6 de la tarde, entonces Jesús muere a las 3 de la tarde justamente, y ellos tenían que hacer los preparativos rápidos para enterrarlo antes de que llegue las 6 de la tarde del viernes. Y ahí se cumplen. Día, noche, 1, día y noche, día, noche. 3 días, 3 noches.
Entonces, ¿cuándo fue la cena de Jesús con sus discípulos? Fue para nosotros miércoles en la noche o jueves para el pueblo judío. Entonces, Juan 13 al 17 se desarrolla ¿en dónde? Aquí, día miércoles en la noche. Es importante ubicarnos allí porque esa noche es la noche en que Jesús tiene su última conversación con sus discípulos. ¿Ok? ¿Está claro? Con todo, no sé si está en los altares, se puso ese cuadrito en los altares, chéverísimo. ¿Ya? Sí, entonces exactamente. El día 14, ¿sí? En la noche empezaban los preparativos, ¿sí? Y en el día, ¿qué es lo que pasaba? A las 3 de la tarde ya estaban listos los corderos para ser sacrificados. Y es interesante que a las 3 de la tarde, la hora en que todos los corderos eran sacrificados, Jesús entregó su espíritu a la misma hora. La palabra es perfecta para que nosotros creamos. La palabra ella misma nos explica y es interesante. El día domingo, según las fiestas mismas, no las leímos en Levítico mismo, pero el día domingo era al siguiente día, dice, del reposo normal, al tercer día, dice que, ¿le sacaron el cuadro? Ok. El día domingo se celebraba las primicias. Por eso es que Pablo dice, Jesús resucitó como primicias, porque era el día de la fiesta de las primicias. ¿Ven? Entonces la palabra toda concuerda y la palabra toda, ella nos muestra la verdad de Dios. Amén. Entonces Jesús está ese miércoles en la noche y nuestro Salvador, nosotros sabemos que esas semanas nosotros hemos venido recorriendo los yo sois de Jesús y el Salvador ha vivido una vida intensa de ministerio, un ministerio al máximo. Ha sido una semana asombrosa. El domingo fue la entrada triunfal a Jerusalén. Las personas lo estaban aclamando, pero al día jueves ya estaban pidiendo su sangre. Jesús el día lunes expulsa a los cambistas del templo, compradores, vendedores, porque estaba poniendo orden. Los 3 días, lunes, martes y miércoles, Jesús captó la atención de las multitudes enseñando, narrando parábolas, comunicando el mensaje de Dios, interactuando con los líderes, dando evidencia de su autoridad y su sabiduría. Y en la noche del miércoles, sus discípulos prepararon lo que sería la última cena. La última cena antes de que Jesús sea entregado. Aquella noche del miércoles para nosotros, Jesús pasó varias horas con sus discípulos, con los que Él amaba. Pasó varias horas con ellos. Y esta noche se dieron algunos sucesos. Jesús, al inicio de la noche, les lava los pies a sus discípulos. Luego, eso está en Juan 13, del 1 al 20. Luego Jesús anuncia la traición de Judas al final del capítulo 13. Luego que Jesús anuncia la traición de Judas y Judas sale, Jesús instituye la cena del Señor. Luego continúa enseñándoles. Luego en el 14 al final vamos a ver que ellos salen del aposento alto donde se encontraban cenando. Era un aposento alto. Luego salen del aposento alto que estaba en plena Jerusalén, caminan a través de las calles oscuras en aquella noche y se dirigen ¿hacia dónde? Hacia el Monte de los Olivos. Pero mientras ellos van caminando, mientras ellos van por las calles de Jerusalén, Jesús continúa enseñándoles, Jesús continúa hablando con ellos y de repente ellos se detienen en su camino hacia el Monte de los Olivos, se detienen y allí es donde Jesús hace la oración de Juan 17. Luego, después de un momento, ellos llegan al jardín del Getsemaní. Jesús ora en intensa agonía. Para ese entonces ya ha pasado la medianoche del miércoles nuestro, ya es madrugada del jueves. Jesús es arrestado en la madrugada. Jesús es juzgado en plena madrugada, es juzgado por medio de juicios ilegales y va a terminar siendo crucificado el día jueves, en el día aproximadamente a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde entrega su espíritu. A la hora exacta cuando los corderos de la Pascua
estaban siendo ofrecidos. Este es un recuento de lo que pasó en esas últimas horas. Mateo, Marcos y Lucas hablan de la cena del Señor de una manera breve. Solamente hablan de la institución de la cena del Señor. Y gloria a Dios por Mateo, Marcos y Lucas, porque ellos nos dan detalles que Juan no nos dieron. Pero cuando Juan llega a esta noche, Juan hace una pausa y la extiende. Juan nos cuenta, nos invita a usted y a mí, vengan, escuchen lo que pasó esa noche. Y Juan nos habla todo lo que Jesús les habló a sus amados, a los suyos aquella noche. Juan nos invita a entrar y nos dice, vengan, esto fue lo que pasó. Entonces damos gracias a Dios por esa dicha, ¿no? Su palabra toda se complementa. Muchos entendidos consideran que este pasaje de Juan es uno de los puntos más altos de toda la revelación de la Escritura, trascendentales sobre todo de los 4 evangelios. Porque en este pasaje de estos 5 capítulos, del 13 al 17, Jesús está desplegando un amor, una ternura por los suyos y al mismo tiempo una verdad maravillosa que va más allá de nuestra comprensión. Usted tiene que entender algo. Los discípulos han estado con Jesús por más de 3 años. Día y noche, 24/7 ellos han estado conviviendo con su maestro. Pero ahora Él llega y les dice, me tengo que ir. Él les dice, ha llegado la hora. Y Él se va a ir, va a morir, va a levantarse, va a regresar al Padre. En ocasiones anteriores Él les había dicho, voy a ser arrestado, voy a ser golpeado, voy a ser asesinado. Pero es como que si los discípulos, todas las veces anteriores que Jesús les dijo, nunca entendieron ellos. Porque Jesús varias veces predijo su muerte y que iba a ser entregado. Pero ellos no lo entendían o quizás no lo querían entender. Cuando a uno le dan un tipo de noticia como esa que está pronosticando algo malo, uno prefiere hacerse loco y no entenderlo, ¿no? Pero todo esto era parte del plan. Sin embargo, cuando llega la noche, había entre ellos una atmósfera de miedo ya, de temor, porque Jesús ahora lo dice más claro que nunca, ya llegó la hora. 3 años con el maestro. ¿Cómo estaban ellos entonces? Preocupados, asustados, llenos de duda, ansiedad. Ellos no pueden imaginarse un mundo sin el Señor con el cual han compartido por 3 años. Parece que mientras más avanza la noche, mayor llega a ser el temor del corazón de ellos. Sus pensamientos son, pero Señor, lo hemos dejado todo por seguirte. Hemos abandonado todo por seguirte a ti y ahora tú nos abandonas. ¿Qué pasó con la redención de Israel de mano de los romanos? Y para añadir aún más a la carga, aquella noche Jesús les dice que entre los 12 hay un traidor que va a entregarlo en manos del enemigo. Para hacer más pesada la carga les dice que el líder del grupo, Pedro, tú eres el líder, me vas a traicionar, me vas a negar 3 veces. Entonces, ¿se imaginan la carga, la conversación, la atmósfera de temor en los discípulos? La zozobra, la ansiedad, la angustia en el corazón de ellos. Lo hemos dejado todo por seguirte. Y encima, Mateo nos dice que ellos se ponen a discutir esa noche. ¿Quién es el mayor? O sea, Jesús estaba a punto de enfrentar sus horas más angustiosas y ellos discutiendo quién era más importante, quién era el mayor. Ellos están en shock, ellos están decepcionados por la noticia, pero a la vez hacen evidentes sus actitudes egoístas. Es por eso que Jesús empieza la noche diciéndoles, sí, hay quienes son grandes en el reino, pero les voy a mostrar cuál es la verdadera grandeza. La verdadera grandeza es aquel que lava los pies de otros. Y Jesús empieza lavando los pies de sus discípulos en Juan 13. Si yo, siendo el maestro, dice Jesús, he hecho esto por ustedes, esto es lo que ustedes deben hacer. Eso está en Juan 13. En Juan 13.
Jesús les dice, si ustedes hacen esto y descubren esto, ustedes van a ser felices verdaderamente. Y Jesús nos da en Juan 13 el secreto de la verdadera felicidad. Allí está, en Juan 13. Pero no vamos a estudiar Juan 13 porque el yo soy de Jesús está en Juan 14. Pero les estoy haciendo un recuento acerca de esto de aquí. Algo también importante acerca de esto de aquí es ver esto de aquí. Jesús está por irse. Jesús va a enfrentar las horas más angustiosas y más difíciles. Pero ¿saben algo? Jesús, aunque está a punto de ser entregado y de sufrir tal contradicción, tal oposición de pecadores, Jesús se presta a darles consuelo a sus discípulos. ¿Quiénes debían consolar a quién? Los discípulos al maestro. Pero Jesús, tan lleno de amor por los suyos, Él los consuela a ellos. Jesús los consuela a sus discípulos, porque ese es Dios. Amén. Él los ama infinitamente. Aun cuando ellos no muestran palabras de consuelo, Él los consuela con estos 5 capítulos. Jesús les está prometiendo darles todo lo que ellos van a necesitar para continuar. Jesús les dice que todos los recursos del cielo van a estar a disposición de ellos a través de la presencia interna que va a morar en ellos. No solamente que los consuela, sino que les promete al Consolador. Ellos van a conocer la verdad porque Él va a enviar al Paracleto, uno que va a estar en lugar de Jesús en la tierra, el Espíritu Santo morando en ellos, y les va a mostrar la verdad. Él les está dando paz, amor, gozo y toda virtud en su persona. Y en el capítulo 17, después de haber tenido esta conversación, Jesús ora al Padre pidiendo que el Padre cumpla todas las promesas que Jesús acaba de hacerles a los suyos. Que el Padre traiga a cumplimiento toda la obra realizada por el Hijo. Cuando vimos Juan 10, recuerdan que Jesús confrontó al liderazgo de ese momento. El liderazgo de ese momento es un liderazgo ya desechado por Dios. Porque esos líderes religiosos de la nación son unos falsos pastores, son unos ladrones. Jesús les dijo en Juan 10, ustedes son salteadores, ustedes son asalariados, porque ustedes no tienen verdadero amor por las ovejas, porque el asalariado huye cuando viene el peligro. Ustedes solamente están allí como ladrones y salteadores del pueblo, los falsos pastores, los falsos líderes de la nación. Y ellos controlaban el templo. Por lo tanto, Jesús ya había predicho, ese templo que ustedes controlan va a ser destruido. No va a quedar piedra sobre piedra de ese precioso templo que ustedes admiran. Porque Dios había desechado ese sacerdocio, Dios había desechado ese liderazgo, Dios había desechado ese templo. El templo, habíamos recordado cuando vimos el Yo soy la luz del mundo, que el templo estaba conformado por los atrios, el lugar santo en el centro, y en el centro del lugar santo estaba el lugar santísimo. En el lugar santo solo entraban los sacerdotes a ministrar el corazón de Dios, pero en el lugar santísimo solo entraba uno al año, el sumo sacerdote, e intercedía a Dios por el pueblo. Pero ¿saben qué? Ese lugar santo y ese lugar santísimo ya fueron desechados. Es más, no hay presencia de Dios en ese lugar santo y en ese lugar santísimo. Jesús había rechazado ese lugar. Todos esos lugares ya eran simples lugares. No estaba la presencia de Dios allí. Pero al entrar a Juan 13, escúcheme, entramos al nuevo lugar santo. El nuevo lugar santo. Vamos a entrar no al templo de Jerusalén, porque ese templo es un lugar impío ahora. Por eso es que Jesús 2 veces tuvo que poner orden en ese lugar. Ahora, aquí en Juan 13, estamos en el verdadero lugar santo, donde los verdaderos sacerdotes tienen comunión con el Señor viviente. Aquí en este lugar santo nos vamos a encontrar con el compañerismo más personal, más espiritual, más íntimo y más glorioso entre el Señor y su verdadero sacerdocio. Aquí en este lugar santo tenemos acceso
al lugar secreto del Altísimo Dios. Primera de Pedro 2:9 dice que ahora nosotros hemos sido hechos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de tinieblas a luz. Jesús en Juan 13, allí en ese aposento alto, Jesús se reúne con sus verdaderos sacerdotes, no los sacerdotes que han sido ya desechados. Los sacerdotes falsos y apóstatas del judaísmo han sido completamente rechazados. Ellos no tienen entrada a Juan 13. Ellos no tienen entrada a este lugar santo porque lo echarían a perder. Ellos están excluidos, no tienen parte en las asombrosas promesas y votos de este lugar. Lo que el Señor hace en este lugar santo es comunicarle a sus verdaderos sacerdotes todo lo que Él ha preparado para aquellos que le aman. En este lugar santo ellos tienen comunión con el Señor y Él les da allí provisión del cielo, provisión de poder, protección y todas las promesas de la victoria eterna. Este es un verdadero lugar santo. No es un edificio, ojo, no es un edificio, pero es el lugar donde está el santo. Jesús santifica este lugar. Jesús santifica ese aposento alto. Ese es el santo de Dios, Jesús. Y Él, donde está, Él crea alrededor de sí mismo su propio lugar santo. Su presencia santifica al lugar santo. ¿Quiénes son entonces los verdaderos sacerdotes? Sus discípulos. Ellos son el sacerdocio real. Ellos son el pueblo santo, el pueblo de su posesión. Ahora, este lugar santo es móvil. Este lugar santo es móvil, no es fijo. Porque este lugar santo, al inicio de Juan 13, vemos que ellos están reunidos en el aposento alto. Jesús se reúne esa noche para la cena con sus discípulos. Les declara sus promesas, pero en 14:31 vamos a ver que Jesús les dice: levántense, vámonos de aquí. Jesús mueve al lugar santo, porque el lugar santo es móvil. Jesús con sus sacerdotes y van por las calles de Jerusalén, y allí en la oscuridad de Jerusalén el lugar santo está iluminando. Ese es el nuevo lugar santo. Se levantaron de aquella mesa y caminaron hacia el monte de los Olivos. Allí va el lugar santo. Durante todo ese trayecto el Señor les está declarando y proclamando asombrosas promesas para sus verdaderos sacerdotes, para su sacerdocio real. Algo maravilloso es que todas las promesas que el Señor les da a sus sacerdotes de la realeza, a sus apóstoles, son extendidas también a todos los creyentes, a todo verdadero cristiano. Porque Juan 17:20 dice: mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, nosotros también tenemos parte en ese lugar santo. Amén. Las mismas promesas para ellos son para nosotros. Les suplico, adéntrese en Juan 13 al 17. Adéntrese en esas horas donde Jesús está con su sacerdocio y somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Amén. Ahora, algo interesante pasa cuando ellos van caminando. El lugar santo se detiene y ocurre uno de los eventos más sublimes descritos en Juan. ¿Qué es lo que pasa? El sumo sacerdote, solamente él podía entrar al lugar santísimo. ¿Y qué es lo que pasa? En Juan 17, Jesús, el sumo sacerdote, intercede al Padre por sus sacerdotes. En Juan 17 tenemos ahora el lugar santísimo. Juan 13 al 16 es el lugar santo. En Juan 17 Jesús ora al Padre por los suyos, por sus amados. Eso es el lugar santísimo. No sabemos detalles por dónde caminaron antes de llegar a Getsemaní, pero en algún punto en el camino Jesús se detuvo y creó allí un lugar santísimo, verdaderamente santo.
Un santuario donde Él es el gran sumo sacerdote que tiene comunión con su Padre en representación nuestra. Él intercede por nosotros al Padre, pidiendo al Padre que cumpla todo lo que nos ha prometido. ¿Qué motivó esto entonces? A pesar de los débiles y falibles que eran los discípulos, Él le hizo promesas a ellos por la gracia que no merecían, por el amor que Él les tenía. Toda la gracia y todo el favor que Dios muestra a sus discípulos son producto de esa elección que Él hizo. Y también nos alcanza a nosotros. Entonces llegamos a Juan 14. Y Jesús en Juan 14 sabe que sus discípulos están afligidos. Ellos están desconsolados. Ellos están angustiados. Pero Él les empieza a ofrecer consuelo. Y es por eso que Él les dice en versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. En otras palabras, ¿sabes lo que Jesús le dice? Yo me angustio. Ustedes no se angustien. Yo me angustio, ustedes no. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Jesús estaba al tanto de lo que estaba pasando en las mentes de ellos. Pero Jesús les dice, hey, ustedes creen en Dios, ¿verdad? Crean en mí, porque yo soy Dios. ¿Por qué es importante ver que en medio de la aflicción y la desconsolación solo hay uno que es verdadera consolación? Porque Dios se llama a sí mismo el Dios de toda consolación. Isaías 54 dice, yo sé sostener con una palabra al fatigado. ¿Quién es el único que el cansado puede darle consuelo, alivio? Es Él, el Dios de toda consolación. Es Jesús. Solamente Él. Segunda de Corintios 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados. Salmo 27 dice, David enfrentó muchas situaciones de aflicción, fue afligido. Sin embargo, él dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Amada iglesia, mira lo que dice el 14, espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Toda consolación, escúcheme, empieza con el Señor. Si tú has estado triste, angustiado, la única fuente de verdadera consolación es Dios, es el Señor. Deuteronomio 31, Dios diciéndole al pueblo que está a punto de ir a la tierra, pero hay enemigos, hay gigantes, hay oposición. Dios les dice, sean firmes y valientes, no teman ni se aterroricen ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y Jesús les está diciendo entonces, no se turben, creen en Dios. Dios es la fuente de toda consolación. Hey, yo soy Dios y yo estoy aquí para darles consuelo, dice el Señor. Yo soy el consuelo. Yo soy la consolación para sus vidas. Ustedes creen en Dios que no lo han visto, Jesús les está diciendo. Ustedes creen en Dios que no han visto. Pedro en su carta dice, Jesucristo a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él y os regocijáis grandemente con gozo. ¿Qué es lo que dice la palabra? Nosotros hemos creído sin haberle visto. Y ellos creían en Dios sin haberle visto. Pero ellos en ese momento, allí, en esa noche de miércoles, Jesús estaba con ellos. Dios mismo estaba con ellos allí. Y es lo que Jesús les está diciendo. Hey, ustedes creen en Dios. Aquí está Dios. Yo soy la consolación.
Yo estoy con ustedes. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. No voy a dejarlos. El Padre y yo vamos a morar con ustedes. Vemos que esa es la plegaria, esa es la petición que Jesús les hace. Pero en el versículo 2 de Juan 14, mire lo que dice. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí también estén ustedes. Ahora, mucha gente ha interpretado este pasaje. Regresemos a la parte anterior del versículo. Mucha gente interpreta este pasaje. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y todos piensan en cielo. De Juan 13 al Juan 17 nunca se menciona la palabra cielo. No es el cielo. Muchos dicen, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Incluso hay unas canciones que yo escuchaba cuando era chiquito, que dicen, en la casa de mi Padre hay mansiones. Porque incluso en algunas traducciones se traducía moradas como mansiones. Hay una mansión grande, con cuartos allí, todo el asunto. Pero nunca Jesús está hablando del cielo. ¿Cuál es la casa de mi Padre? ¿Cuáles son esas moradas? La única vez que Jesús había usado esta referencia, casa de mi Padre, más temprano en este libro, Juan, es en Juan 2, cuando Él expulsó a los mercaderes del templo. Y Jesús les dijo a ellos, no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Entonces, obviamente, en ese contexto, ¿cuál es la casa de mi Padre? Es el templo. Pero ese templo ya no es más la casa de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios lo ha rechazado, como hablamos ya hace un momento. Ese templo ha sido desechado, ese templo va a ser destruido. ¿Sí? Ahora, el templo en Jerusalén y los otros lugares que la Biblia menciona en la ley y los profetas, donde Dios moró con su presencia, ¿sí? Eran figuras, eran copias de un lugar más excelente que había de venir después. Le estoy hablando del jardín del Edén, donde estaba la presencia de Dios, el arca de Noé, el altar de Abraham, la zarza de Moisés, el tabernáculo, el templo de David. Todas esas eran copias. Eran representaciones de una morada final en la que Él habitaría perpetuamente. Jesús cumplió todas estas figuras y promesas que estaban en la ley y los profetas. Pero todos esos lugares ahora ya no sirven más. Ya, esos lugares ya no sirven más. Dios mismo había diseñado esos lugares. Él mismo había diseñado cómo debía ser el tabernáculo, el templo. Todo eso Dios había indicado. ¿Sí? Sin embargo, ese ya no es más su casa. Esa ya no es más el lugar de su presencia. Y pensar que el cielo es la casa de mi Padre también sería un error. Pensar que las moradas están en el cielo sería un error. ¿Por qué razón? Porque Salmo 91 dice David, Señor, tú has sido nuestra morada. Tú has sido nuestro refugio para nosotros de generación en generación. ¿Quién es la morada para David? No es un lugar, no es un templo. La morada es, el refugio es, Señor, tú has sido. Salmo 91:9. Dice David mismo, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu morada. Al Altísimo por tu habitación. Entonces, ¿cuál es la casa de mi Padre? La casa de mi Padre es el lugar de la comunión íntima del Padre con el Hijo, donde está la presencia de Dios, su gloria. Es la realidad desbordante del cielo, pero no necesariamente un lugar físico allá arriba. Sí, nosotros creemos que allá arriba, en algún lugar y en una dimensión que nosotros no palpamos de la misma manera ahora como lo haremos en un futuro, hay un cielo. Pero cuando Jesús habla, la casa de mi Padre, está hablando, es la relación que yo tengo con mi Padre. Es el cielo donde quiera que estamos. Es la presencia de Dios donde estemos. Sí, es real allá arriba en el cielo, pero puede ser real donde quiera que estemos los dos.
es la dimensión de luz. ¿Cuáles son las moradas entonces? ¿Cuáles son esas moradas? Entonces, Señor, la única manera en que yo puedo disfrutar es cuando muera, entonces llega al cielo y entonces voy a tener esa realidad. Sin embargo, miren lo que habla el versículo 23 en Juan 14 que estamos estudiando. No habla de que nos vamos a ir. Miren lo que dice el verso 23. En la misma conversación, Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra. Mi Padre lo amará y, note, ¿qué dice? Vendremos. No nos que nos iremos. Si alguno me ama, mi Padre le amará y vendremos a él. El cielo no es, o la casa de mi Padre y las moradas que hay en la casa de mi Padre, no habla de que nos vamos a ir. Habla, vendremos. Él viniendo a nosotros. ¿Ok? Este versículo nos dice, vendrán y harán morada con nosotros. La palabra original aquí es la palabra moné, que significa justamente eso. Un lugar espacioso, un lugar de abundante espacio con Dios. Permanencia, llegar para quedarse. La morada es cada espíritu que ha vuelto a nacer. Es la naturaleza de un nuevo hombre creado a la imagen de Dios. Y en donde Dios puede hacer morada por medio de su Espíritu Santo. ¿Cuál es esa morada? Es nuestro espíritu resucitado. Habita la plenitud de Dios, allí está su gloria, allí está la gloria del Cordero, porque Dios hace su morada donde quiera que haya una morada espiritual. ¿Cuál es la casa de mi Padre y cuáles son esas moradas? Es nuestro espíritu donde Dios tiene comunión con el Hijo, el Padre en el Hijo en el Padre y ellos en nosotros. Hebreos 9:23 dice: fue necesario que las copias de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera. Fue necesario que las representaciones, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación o copia del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo entonces en Juan 14 y que nos confirma Hebreos 9? Es lo siguiente, escúcheme. Cuando Jesús dice me voy a ir, Jesús está diciendo, hey, amados míos, es necesario que me vaya por un espacio de tiempo. Voy a irme, me van a matar, me van a crucificar, voy a morir, voy a ser sepultado, voy a ser luego resucitado, luego voy a ser ascendido a los cielos, me voy a sentar con el Padre y el Padre me va a exaltar. Es necesario que esa obra yo la termine. Y cuando yo entre en los cielos, entonces mi Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y ustedes ahora serán mi morada. La obra terminada. Él tuvo que terminar y completar esa obra. Por eso se llama la obra terminada de Jesús. Y Él tenía que ir. Necesito irme para morar con ustedes y venir a ustedes. Ese es el verdadero consuelo, iglesia. ¿Sabe cuál es el consuelo sobre todo otro consuelo? Es saber que Él vino a nosotros y nos hizo moradas, que Él está con nosotros siempre, en el nombre de Jesús. Por eso Hebreos dice, ustedes no se acercaron a cualquier lugar. Ustedes, amados del Señor, se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén, a la asamblea general, la iglesia de los primogénitos. La iglesia de los primogénitos, esa es la casa de mi Padre, que está inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos. Ahí están las moradas. Los espíritus de los justos, hechos perfectos, son moradas. Ojo, no le estoy hablando de perfección al respecto de infalibilidad, no cometer errores. No. Cuando usted creyó en Jesús, inmediatamente su espíritu fue resucitado. Su espíritu es perfecto.
En el alma estamos siendo santificados, pero en el espíritu, tu espíritu ya es perfecto. Tu espíritu ha sido hecho perfecto, tu espíritu ha sido hecho morada de Dios. Es la morada, porque muchos de nosotros, como los apóstoles estaban aquel día, nosotros pensamos cuando se nos habla en términos como estos, casas, moradas, pensamos en lugares físicos porque estamos en esta realidad espacio-temporal, en las dimensiones del espacio y el tiempo, y todo lo queremos acomodar a lugares, a esta realidad. Pero no se trata de cuándo, escúcheme, no se trata de dónde, se trata de quién soy yo, dice Jesús. Por eso dice, para que donde yo estoy. Jesús no está haciendo énfasis en un cielo, no está haciendo énfasis en un lugar, Jesús está haciendo énfasis en Él mismo. Donde yo estoy. Pueden estar en cualquier lugar, pero donde yo estoy, ese lugar es mi morada. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Efesios 1:3 dice, Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Dice Efesios 2:6, con Cristo nos resucitó y con Cristo nos sentó en los lugares celestiales. ¿Saben cuál es el cielo? La realidad del cielo es saber que sí, Cristo está a la diestra del Padre en este momento. Pero asimismo como Cristo está a la diestra del Padre, en esa dimensión que yo no conozco, llamada cielo, en este mismo instante, en mi espíritu, Cristo está conmigo. Y en este mismo instante, mi espíritu está sentado en los lugares celestiales. Eso es lo que Cristo nos está diciendo. No se trata de cuándo, o sea, en un futuro, no. No se trata de un lugar, se trata de la realidad de su persona en medio nuestro. De eso se trata. Versículo 4. ¿Conocéis el camino a donde voy?, le dijo a sus discípulos. Ustedes conocen el camino. Ya se los he dicho cuál es el camino. Pero Tomás le dijo, ¿se acuerdan de Tomás la semana pasada? El pesimista valiente. Tomás le dijo, qué bueno, pero yo doy gracias a Dios por Tomás. Porque Tomás pregunta, nosotros tenemos ahora una respuesta de Jesús. Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Tomás estaba pensando nuevamente en ¿qué? En lugar. Señor, ¿a dónde vas? No conocemos el camino. Versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Si Tomás no preguntaba, no teníamos este yo soy. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Está diciendo Jesús está diciendo esto. Entendamos, iglesia amada. Jesús está diciendo, Tomás, ¿te acuerdas cuando yo dije, yo soy la puerta de las ovejas? No hay otro. Yo soy el lugar. Yo soy el camino y yo soy el destino. Se trata de mí. Yo soy el camino, pero yo soy la vida también. Es decir, todo empieza y termina en Cristo Jesús. Todo empieza y termina en Él. Ya tú lo sabes. Se los he dicho. Él nos dijo, yo soy el camino, cuando dijo, yo soy la puerta. Él nos dijo, yo soy la verdad, porque en Juan 1:14, Juan testifica, vino lleno de gracia y verdad. Yo soy la vida, porque Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida. Y vemos una declaración positiva, yo soy. Pero también vemos una declaración negativa, nadie viene al Padre sino por mí. El cristianismo, amada iglesia, es exclusivo, es exclusivista. La verdad del cristianismo deja a muchos por fuera.
Porque solo hay un camino. Esa es la pregunta. Esta pregunta de Tomás tienen que resolverlas las religiones. Y ninguna puede dar una respuesta. El budismo no puede dar una respuesta. El islam no puede dar una respuesta al camino. El catolicismo no puede dar una respuesta al camino. Aún la religión evangélica, que predica un evangelio de obras, no da la respuesta. Porque la respuesta de nuestra salvación, de nuestra vida, de nuestra plenitud y nuestra felicidad, no radica en obras que podamos hacer, radica en una persona. Y esa persona es Jesús. El que no recibe a Jesús está en condenación. Puedes hacer muy buenas obras. Puedes seguir estrictamente una religión. Puedes seguir estrictamente tradiciones, costumbres. Pero ninguna de esas cosas salva. Solo una es el camino, solo una es la verdad y la vida. Jesús dice, yo soy. El que me rechaza, con mucho respeto, está en condenación. Hay mucha gente que dice en las religiones, pero tienes que ser una buena persona, eso basta. No basta. No basta y no alcanza. Solo es uno, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué el cristianismo es exclusivista? Porque no hay otro. Nadie te salva, sincretismo ni religiones. Ecumenismo, nada te salva. La razón del hombre es tan depravada que elimina la verdad y la justicia. La religión del hombre es tan depravada que adora a los demonios. La razón del hombre es tan depravada que por su propia sabiduría no puede conocer a Dios. El hombre natural, es más, no puede conocer las cosas de Dios. Por eso Juan dice, yo soy el camino. Jesús en Juan nos dice, yo soy el camino. Y la provisión que Jesús les da a sus discípulos en el versículos 13 al 16, en los versículos de adelante, es, yo rogaré al Padre en el 16 y les dará al Paracleto, la presencia de Dios morando en nuestro. Amén. Jesús le dijo, yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Verso 20. La paz os dejo, mi paz os doy. Recuerden, miren el énfasis. Jesús no está hablando de lugares, Jesús no está hablando de dogmas, Jesús no está hablando de doctrinas ni religiones. Jesús está hablando de su persona. La paz les doy. Voy al Padre. Yo amo al Padre. Así hago, dice, como veo al Padre. Amada iglesia, no hay otro consuelo para nuestras vidas que el consuelo de Jesús. Tal si adoramos al Señor y le damos gracias por su palabra. Él es el único camino. Él es la verdad y Él es la vida. Gracias, Señor Jesús. No hay mayor privilegio, Padre, que recoger glorias para tu nombre, Jesús. Y cuando proclamamos a Cristo, proclamamos tu gloria. Señor Jesús, hoy aquí las personas que están presentes, todos aquí el cuerpo de Cristo, puedas ver que Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Si eres un visitante, si eres nuevo todavía en el Centro Familiar Cristiano, quiero decirte, para enfrentar esta vida necesitamos un verdadero consuelo. Para enfrentar esta vida necesitamos una verdadera consolación. Porque la vida es dura muchas veces. La vida implica muchos desafíos. Pero déjame decirte, si Cristo no es tu camino, verdad y vida, entonces estarás llenándote continuamente de cosas vacías. Estarás llenándote continuamente de cisternas rotas que no retienen agua.
Jesús es la única fuente viva de agua, la fuente viva de esperanza. Por eso Jesús dice, y estamos cerrando ya, próximo domingo cerramos esta serie. Esta declaración de Jesús se la hizo, no a todos, no fue en público, ya el ministerio público de Jesús ha terminado. Esto es con los íntimos, con los suyos. Y Juan nos ha abierto la entrada para que entremos y veamos qué pasó aquella noche. Estas palabras de Jesús son para los suyos. Estas palabras traen consuelo a sus ovejas. Amén. Decisiones, planes, proyectos pueden haber en tu vida. Solamente uno es verdadero consuelo. Solamente uno es verdadera satisfacción. Solamente Jesús. ¿Puedes verlo? No construyas tu vida sobre otro fundamento. No construyas tu vida sobre otra verdad. Quizás yo no soy el mejor explicando verdades tan profundas y misterios tan profundos en la palabra, pero quiero decirte, escucha esta voz. Haz de Jesús el fundamento de tu vida. Abrázalo cada día y pídele conocerle. Haz tus preguntas como Tomás. Haz tus preguntas al Señor. Pregúntale al Señor y Él te responde, porque Él te ama. Tú eres de los suyos. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Recibimos tu palabra. Recibimos el consuelo de las Escrituras. No hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida. Ahora, Padre, tu promesa la cumpliste, porque tú fuiste, moriste, fuiste sepultado, resucitaste, ascendiste, te sentaste y el Padre te exaltó. La obra fue terminada, Padre, y tú enviaste a tu Espíritu Santo. Hoy tu Espíritu Santo está en nosotros. No lo vea lejos. Si levantan sus ojos hacia arriba, hacia el cielo, está bien, como una forma de rendición. Pero Él no está limitado allá arriba. Él ahorita mismo está en tu corazón. Él ahora mismo está dentro de ti. Abrázalo. Pídele, esto que está dentro de mí, quiero conocerlo, quiero abrazarlo, porque Él vino a nosotros y nos hizo moradas.